Mira, compa, mira.
Presente, acordándonos por tu día de cumpleaños. De repente de bastante tiempo está celebrando en unión de tu familia
en unión de los amigos, en unión de tus compadres, a compás de la orquesta de Ángel Guauya, quien siempre se ha identificado con nuestra comunidad, con nuestro pueblo, con Centro Social. También se identifica con todos los integrantes que somos de Yosita. Te agradezco, compadre, por la oportunidad que me das de estar acá, dándoles este pequeño obsequio con León. De repente no es de mucho valor, pero tiene bastante significado. Usted ha cultivado siempre la música, a eso vamos nosotros. Ojalá que no quede acá, sino que sigue adelante, compadre. Más, muchos años de vida, compadrito. Muchas gracias, compadre, muchas gracias. Señores, muy buenas noches. También quien habla es uno de los compadres que hemos venido a felicitar a mi compadre. Gracias a todos los señores presentes que están acá. Ya dijo de que por primera vez de repente esta unión estamos con música, pero nosotros más antes hacíamos siempre. El quien habla sí, siempre estaba con compadre. Entonces solamente digo, esta unión que no quede acá. Que sigamos para adelante. Y otra cosa quiero decirle que gracias a que me se dejaba, ya son ya jóvenes que no se olviden de su padre. Porque cuando ya son jóvenes hay mucha más unión que cuando eran niños. Pues cuando yo estaba acá eran niños, ahora ya son jóvenes, ya son padres de familia. Entonces, aunque no se recuerda mi compadre, háganlo por su padre. Entonces solamente digo gracias, señores. Señor presidente cesante, señores, Es presidente, todavía, bueno, ya que está en camino, ¿no? Gracias por su visita a toda la familia. Le agradezco bastante. Solamente digo a mi compadre un abrazo que siga cultivando la música que le ha gustado desde antes. Le he visto cantar, a él le simpatiza bastante la música del centro. A eso nosotros hemos ido con Andrés. Una sorpresa, vamos a llevar al compadre. Bueno, así de eso de un momento a otro, no ha sido como se llama programado, sino así salió. Entonces solamente digo gracias, compadre, que lo cumplo más que mi vida. Muchas gracias, compadre, muchas gracias. Felicidades. Gracias, A toda la compadre. familia. Muchas gracias. Gracias, familia. Muchas gracias por la palabra de mi compadre. Gracias, compadre, gracias. Muchos recuerdos, compadre. No pensaba que me traigas, compadre. Ya dejé de cantar, ya estoy viejo. Pero ahora me está haciendo cantar. Muchas gracias. Quiero agradecer la llegada del Don Santiago, mi amigo lindo. Recuerdo. Discúlpenme. Gracias por tu visita. Muchas gracias. Muchas gracias por tu visita, Micas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermano. Gracias. ¿Cómo está? Parece que ya vamos a...
Y vamos a retornar, ya. Ya era tarde. Señores, con todos ustedes, muy buenas noches. De verdad, es un gran motivo que nosotros nos encontramos en este hogar por un año más de vida de don Isidro Chipana, que merece de verdad recordarle. Señores, familiares, no son todos los días. De verdad, esta persona tan importante en la institución, en la comunidad del pueblo de Yusita, es cierto, merece. Aunque aquí todavía nos faltan algunos familiares, sobrinos, pero es así. Pero nos falta el cariño, el calor que en estos momentos que le estamos dándole. Eso es lo justo. Por mi parte, solamente personalmente, identificándome, don Isidro, que cumple pues un año más de vida, al lado de tus familiares, de tus hijos. Así quien ha dicho siempre hay que estar presente, ¿no? Siempre la familia debe estar, ¿no?, al lado. Eso es lo que se necesita. Hasta donde el Señor nos permite. También todos los amigos, amistades, debemos estar unidos. Eso es lo que se necesita, ¿verdad? Bueno, don Isidro, mis felicitaciones por tu cumpleaños. Te deseo que cumplas muchos años más de vida. Gracias a nuestro divino que nos dé el valor, la salud. ¿Para qué? Para toda nuestra familia y amistades. Muchísimas gracias. Es el único. Muchas gracias, don Juan. Bueno, a ver, en representación de los hermanos o los hijos de mi papá, me voy a tomar la ligereza o la atrevidad de dar unas cuantas palabras. En el transcurso de los años, uno cuando es niño va creciendo, toma importancia de unas ciertas cosas y no está tan quizás apegado al padre, por lo mismo que uno es joven. Pero durante la vida vamos aprendiendo muchas cosas. Y estas cosas es valorar y saber que tenemos aún otros padres a nuestro lado. Agradezco bastante al Señor que me esté dando el tiempo de haber aprendido todo esto y tener a mi lado a mis padres. Y sobre todo a mi papá, que cuando la primera vez que yo me enteré que él era cantante, o fue cantante, fue una gran sorpresa. Y todavía con el nombre que está acá, el mensajero, ¿no? Pregunté a ese mensajero. Comencé a indagar, era muy temprana la carrera en la cual él dejó de cantar. No llegué a tener alguna evidencia por ahí. Pero igual, sé que mi papá ha hecho muchas cosas. Él dice que ha sido deportista, ha sido destacado. Bueno, fui creciendo con esa idea. Y no quiero esa idea, yo lo voy a mantener hasta el día que yo me muera. Pero lo que soy o lo que somos mis hermanos, todos en general o en particular yo, todo se lo debo a ellos dos, a mi padre también, a mi padre sobre todo. Sé que ha sido una persona que se ha forjado desde cero. Todo lo que yo tengo, todo lo que tenemos mis hermanos, es a fruto de él que nos ha enseñado. Yo estoy muy agradecido con aquellas personas que nos acompañan y a aquellas que no han podido venir,
pero igual, como dijo, el cariño es inmenso, el cariño se siente por todas las personas que están acá. Mi padrino, ¿cuánto tiempo ha venido estado, o lo he visto al lado de mi padre? Desde pequeño. Al señor Andrés también, lo he visto acompañando. Al señor presidente Juan Noya, en las reuniones que hacía, mi padre siempre ha estado ahí comprometido con el pueblo. Hay cosas que uno no nos va a enseñar en la universidad, por más que estemos afuera, lo aprendemos de la vida. Y son cosas que yo estoy aprendiendo de él. Son cosas que aún sigo aprendiendo de él. Estoy muy agradecido y bueno, ya no quiero dilatar más esto y vamos a divertirnos, vamos a sentir que vamos a darle el gusto, que se sienta a gusto y sobre todo que baile bastante, porque a él le gusta bailar bastante, le gusta cantar bastante, que se divierta. Feliz cumpleaños, padre. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenido. Y la casa es chica, pero por eso es grande. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Bueno, esposo. Me siento alegre, contenta, siempre estar como dice mi hijo, hay cosas que no sabía y aprendí de él. Bien o mal, estamos siempre unidos. Y creo que eso es, yo también me siento feliz, contenta. Nada más le digo, vamos a hacerlo bailar, vamos a hacerlo, o sea, todo nos vamos a gozar. Bueno, gracias. Buenas noches, hermanos diocesinos. Bueno, como hermano menor de don Isidro, bueno, don Isidro, por parte de estos sobrinos, vengo representando. Nuestro aniversario a veces es muy hermoso llegar o cumplir nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, ¿no? Hay muchas historias, somos dos hermanos nada más, bueno, y varones, bueno, tengo acá a mi hermana, somos tres. Sinceramente, le deseo, don Isidro, que cumplas muchos años más. Tú eres un hombre cariñoso, muy bueno, te admiro, hermano, haces la vida. Yo quiero que te sientes orgulloso al lado de tu familia, de tus hijos, y así luchar más que podemos hacer. Te deseo un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos los que han hablado. Muchas gracias. En realidad me hacen sentir feliz y contento. Gracias. Muchas gracias. Quiero que toque la orquesta, quizás. O acá está mi sobrino, el Laira. ¿Anda, José? ¿Dónde está mi sobrino mayor? Vamos a devolver a Mónica. Tiene que más a Mónica. Vamos a
¡Que siga!
Apaga la luz. En la puerta, en la puerta, en la puerta. A ver. ¿Sabe la luz? Sí. 1, 2, 3.
probando, ¿ah? Tienes que probarla todo, hay que probarla Es un tortazo. ¿Cómo se va a comer la torta así? Recuerdos inolvidables para pobres campesinos, con las canciones de campesina de Líderes, la Orquesta Internacional, cariñoso nos entró en el incendio de Uruguay, hermoso de
Ahora que es mío, mamá. Josefina, de repente también a la familia de Chahuanca. Gracias a mis familias, muchas gracias. No tengo presión de palabras que decirle, porque en mi felicidad estoy muy conforme, estoy muy confundido de agradecerle a toda la familia. Muchas gracias, familia linda. Chahuanca, Sayaica, Yosita, Huanca. Muchas gracias. Muchas gracias.